Bienvenido a Perú Educado para un Mundo Mejor. Hoy vamos a analizar en profundidad los argumentos de una entrevista muy comentada del escritor Agustín Laje. Nos vamos a centrar sobre todo en su crítica al feminismo más actual y a las políticas de género que se han ido aplicando. La idea es desgranar sus ideas clave y los datos que él mismo presenta para defender su punto de vista. Para que se entienda todo bien, hemos organizado este análisis en 4 grandes bloques. Primero vamos a ver lo que La Fuente llama la tesis del fracaso, que es, digamos, la columna vertebral de todo su discurso. Después nos meteremos de lleno en los datos sobre violencia que usa para sostener esa tesis. Luego pasaremos a la crítica de una ley muy concreta, la ley de género, y veremos las consecuencias que según se argumenta ha traído. Y ya para terminar, hablaremos de un concepto más amplio, el de la batalla cultural, que lleva el debate al terreno de la libertad de expresión. Pues empezamos por el principio, por la base de toda la crítica, lo que se ha bautizado como la tesis del fracaso. Ojo, porque esto se presenta no como una simple opinión, sino como una conclusión basada en hechos. Es una afirmación, desde luego, muy directa y provocadora, y es el punto de partida sobre el que se va a construir todo lo que viene después. La tesis central es así de contundente, casi como si fuera una sentencia final. Lo que se viene a decir es que el feminismo, como modelo de pensamiento que guía las políticas de género actuales, no ha logrado su objetivo principal, que es proteger a las mujeres. Y esto a pesar de tener una influencia social enorme y de manejar una cantidad de recursos económicos gigantesca. Pero la afirmación va un paso más allá. Sostiene que los datos no solo no reflejan una mejora, sino que directamente confirman este supuesto fracaso. Vale, pero ¿por qué habría fracasado según esta fuente? El argumento señala directamente a la base ideológica del movimiento. Se le describe como un sistema dogmático, o sea que presenta sus ideas como verdades absolutas que no se pueden discutir. Esta ideología, según esta crítica, parte el mundo en dos, opresores por un lado y oprimidos por el otro. Y claro, dentro de ese marco se vuelve impermeable a los datos que puedan contradecir su relato. Cualquier persona que no esté de acuerdo, incluso si son otras mujeres, no es vista como alguien con una opinión diferente, sino como alguien que ataca o que tiene algún tipo de fobia. Venga, ahora vamos a lo que sería el primer gran pilar que sostiene esa tesis del fracaso, el uso de las estadísticas oficiales. Aquí es donde el argumento intenta demostrar, con cifras en la mano, cuál ha sido el impacto real de las políticas de género en su objetivo más básico: reducir la violencia contra las mujeres. Dejamos un poco la teoría para meternos de lleno en los números. Aquí tenemos una de las pruebas que se consideran centrales en este argumento. La fuente se basa en datos oficiales de la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de Argentina. Como se ve en el gráfico, en 2014 se contaron 225 feminicidios. 7 años después, en 2021, la cifra había subido a 289. Lo que se quiere destacar es que justo en ese periodo, la visibilidad del feminismo y la aplicación de políticas de género se dispararon. Y sin embargo, las cifras no solo no bajaron, sino que mostraron una tendencia al alza. Y a esto se le añade el factor económico, que se presenta como una pieza clave del puzzle. Se subraya que, mientras las cifras de violencia subían, el dinero público que se destinaba a estas políticas de género creció de una forma brutal. Según La Fuente, el presupuesto del Ministerio de la Mujer en Argentina pasó de unos 2.000 millones de pesos a una cifra cercana a los 10.000 millones al año. El contraste que se busca es evidente. Se invirtió muchísimo más dinero para obtener, según estas métricas, peores resultados. Y el argumento se refuerza con más datos oficiales. En esta línea de tiempo se puede ver cómo las denuncias por violación en Argentina también subieron de forma muy notable, pasando de unas 3.700 en 2017 a más de 5.600 en 2020. Este es otro indicador que, desde esta perspectiva, apunta en la dirección contraria a la esperada, sugiriendo que tener más visibilidad no se ha traducido necesariamente en más seguridad para las mujeres. Entonces, el punto clave que se expone aquí es esta especie de paradoja. Por un lado, tenemos un crecimiento nunca visto en movilizaciones, en presencia en los medios, en inversión del Estado, y por otro, las cifras que miden la violencia más extrema, como femicidios y violaciones, muestran una tendencia negativa. Para el autor de esta crítica, esta contradicción es la prueba del algodón, la evidencia definitiva de que el modelo y sus políticas han fracasado. Bien, ahora el análisis da un pequeño giro. Dejamos las estadísticas generales y los grandes números para centrarnos en las consecuencias de una ley muy concreta. El foco se pone en la Ley de Identidad de Género de Argentina, la 26.743, para ver qué impacto ha tenido en el mundo real y qué conflictos ha podido generar en la práctica, siempre según La Fuente. El corazón de esta parte del análisis es esta ley. Su rasgo más distintivo, y el que genera toda la polémica según La Fuente, es que el derecho a la identidad de género se basa solo y exclusivamente en la autopercepción.
¿Qué significa esto en la práctica? Pues que una persona puede ir al registro y pedir que le cambien el nombre y el sexo en sus documentos sin tener que presentar ningún informe médico, ni psicológico, ni haber pasado por tratamientos hormonales o cirugías. Se argumenta que este principio, el de la simple voluntad, ha traído consecuencias problemáticas que no se previeron. Y para que la crítica no se quede en el aire, la fuente echa mano de varios casos concretos que fueron muy mediáticos en su día. Cada uno de estos ejemplos se presenta como una consecuencia lógica de la propia ley. Se habla del caso de un preso que, tras decir que se sentía mujer, fue llevado a una cárcel femenina y allí dejó embarazada a una interna. O el de un hombre que cambió su género para poder jubilarse 5 años antes. O el de un abusador de menores que intentó usar la ley para que lo metieran en una prisión de mujeres. Todos estos casos se usan para argumentar que la ley crea conflictos de derechos y que hay quien puede aprovecharla para hacer trampas. Y el debate sobre atletas trans en competiciones femeninas se ilustra con esta tabla. Aquí ya no se habla de casos concretos, sino que el argumento se apoya en datos puramente biológicos. Se presentan cifras sobre las diferencias medias de masa muscular entre hombres y mujeres, sobre todo en la parte superior del cuerpo. Según esta postura, estas diferencias son tan grandes que la competición directa en algunos deportes sería, por definición, injusta y perjudicial para las mujeres biológicas. Y ya para cerrar, el argumento se hace todavía más grande. Pasa del terreno legal y estadístico al terreno ideológico. El ponente lo enmarca todo dentro de lo que él llama una batalla cultural, un conflicto que ya no va solo de políticas, sino de algo tan fundamental como la libertad de pensamiento y de expresión, y de cómo se trata a la gente que no está de acuerdo con la postura dominante. Un punto fundamental aquí es lo que la fuente describe como un cambio deliberado en el lenguaje. Se argumenta que oponerse a ciertas ideas ya no se ve como una disidencia política, algo legítimo en una democracia, sino que se etiqueta directamente como una fobia, homofobia, transfobia. Según el ponente, esto no es casualidad, es una estrategia para patologizar al que piensa distinto. Es decir, para presentarlo no como un rival de ideas, sino como un enfermo mental. Y claro, esto se afirma, hace imposible cualquier debate real, y lo que busca es silenciar al crítico. Y este proceso, tal y como se describe, seguiría un camino muy claro hacia la censura. El primer paso se daría en los medios, con figuras como las editoras de género, que actúan como filtro de lo que se puede decir. El segundo paso sería la estigmatización. A los autores que no siguen la línea se les cuelga la etiqueta de fóbicos, y eso hace que las editoriales o los medios les cierren las puertas. Y el último paso, el más grave según esta visión, sería ya la acción legal. Crear leyes que castiguen directamente las opiniones que no se alinean con la ideología oficial, es decir, convertir la opinión en un posible delito. Y para mostrar que esto no es una cosa local, sino una tendencia global, se ponen sobre la mesa estos ejemplos internacionales a modo de advertencia. Se menciona la Ley C-16 de Canadá, que según la crítica podría llevar a multas por no usar los pronombres que una persona elija. Se habla de un proyecto de ley en California con multas económicas muy altas, o una campaña en Francia que, de forma simbólica, trataba la homofobia como una enfermedad que se cura con una pastilla. Todos estos casos se presentan como una amenaza, cada vez más real, a la libertad de pensamiento y de expresión. Y con esto, hemos destilado los argumentos centrales de esta crítica. Como hemos visto, se apoya mucho en datos cuantitativos sobre violencia para declarar el fracaso del paradigma feminista, y desde ahí amplía su crítica a las leyes de género y a lo que llama una batalla cultural. Esto nos deja con una pregunta final, mucho más abierta para reflexionar. ¿Son las estadísticas de delitos la única forma, o la más importante, de medir el éxito o el fracaso de un movimiento social tan grande y con tantas caras como es el feminismo? Si este análisis te ha parecido interesante, haz clic y comparte. Nos vemos de nuevo en otro episodio de Perú Educado para un mundo mejor.